la obra de la creación, y dice que la creación es aquella obra del trino Dios por medio de la cual creó de lo no existente todas las cosas que existen, tanto materiales como espirituales. Aparte de los dos primeros capítulos del Génesis, hay claras referencias a la creación en cada sección de las escrituras. No lo vamos a leer porque tenemos mucho material, muchas cosas que tenemos que ver, entonces no podemos perder tiempo. Bueno, no es perder, sino no tenemos tiempo para leer los versículos. Pero pueden ver aquí los salmos, los profetas, los evangelios, las epístolas y el Apocalipsis. Nehemías 9:6 expresa el inequívoco testimonio de la Biblia, que dice: solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú les das vida a todo lo creado, o sea, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Así que es de notar que la Biblia considera que cada persona de la divinidad ha estado activa en la creación. El Padre, como ven aquí en los versículos, el Hijo y el Espíritu. En consecuencia, la creación es una verdad divinamente revelada y por ello un artículo de fe, como dice Hebreos 11:3. Vamos a ver lo que es la creación de la nada. Dios creó el universo físico y espiritual de la nada, o sea, en latín se dice ex nihilo. Aunque la frase misma de la nada no aparece en la Biblia, la idea está claramente enseñada en estos versículos. Esta idea fue particularmente significativa en la lucha de la iglesia primitiva contra el gnosticismo, que consideraba que lo material era malo, como que hubiera tenido su origen una deidad inferior. Nuestra experiencia de crear consiste en el reordenamiento de elementos previamente existentes en nuevas formas y modelos, o sea, ya tenemos materiales y creamos a partir de ellos. De manera que una acción que ponga en existencia tanto el espacio como el tiempo está estrictamente fuera de nuestra comprensión. Sin embargo, recordando la base de esa verdad, o sea, la revelación divina, podemos afirmar confiadamente el hecho de la creación, aunque no podamos entenderlo plenamente. Hay una importante analogía de la creación ex nihilo en la redención, como ven en ese versículo. La nueva vida en el Espíritu Santo no es un trabajo de reparación, sino la creación de un ser radicalmente nuevo. Positivamente, esta doctrina implica la trascendencia libre y soberana de Dios y también la total dependencia de todas las cosas respecto a Él. Negativamente, implica que Dios no hizo el universo de materiales preexistentes. Aunque la idea contraria se remonta en el pensamiento occidental hasta el Timeo, que fue de Platón, la idea de Platón distingue dos principios que están en la base del mundo, o sea, Dios y la materia prima. Contra tal dualismo, la doctrina bíblica de la creación afirma la causalidad única de Dios. 2. Que Dios no hizo el mundo de la nada. Y aquí obviamente no me estoy contradiciendo porque, bueno, los voy a explicar. Algunos eruditos han interpretado que la fórmula misma, o sea, crear de la nada, implica que la nada era una entidad, un negativo original que Dios superó, entre comillas, en su obra de creación. Esta especulación injustificada no tiene base en los textos bíblicos acerca de la creación. Entonces, por un lado, podemos decir que Dios creó de la nada, pero y nos referimos en esta parte como filosóficamente se dice como algo que, o sea, nada no es nada, ¿verdad? No tiene materia, no tiene entidad, no tiene nada en sí. Y a la vez podemos decir que Dios no hizo el mundo de la nada si nos referimos a que la nada fue una entidad, porque en realidad no expresamos la nada de esa manera. Y 3, que Dios no hizo el mundo de sí mismo. El mundo no es una extensión del ser de Dios. Él ha dado una verdadera independencia de ser. En consecuencia, la creación ex nihilo se opone a todas las formas del panteísmo. Esto tiene profundas repercusiones en nuestra interpretación del mal, ya que si el mundo es una extensión de Dios, entonces el mal y el bien son igualmente definitivos, o 2, no hay verdadera distinción entre el bien y el mal. Todo lo que existe es bueno. La doctrina de Zoroastro, lo que muchos
entiende como la Zaratustra, creo que es así, Zaratustra, algo así, acepta la primera tendencia y el hinduismo la segunda. Esto tiene también consecuencias para nuestra investigación del mundo, como veremos más adelante. Y 4. La creación de la nada, lo que podríamos llamar creación primaria, no cubre toda instancia de la creación. La Biblia también usa el término creación para lo que podríamos llamar creación secundaria, donde Dios usa materiales previamente creados en su obra de creación adicional, como en la formación del ser humano en Génesis 2:7 o de las bestias y las aves en el 2:19. Vamos a ver lo que también implica que hay una creación constante. El concepto bíblico de Dios como creador incluye su continua e ininterrumpida sustentación y renovación del mundo. Esto se expresa en la idea de sostener, como dice Hebreos 1:3, que se llama ferón, que es literalmente llevar, y Colosenses 1:17, que es sunesteken, que literalmente que se conservan unidas o tienen consistencia. Pueden ver eso en Hechos 17:25. Está implícita en los participios hebreos usados en la obra creadora de Dios, y pueden ver esos versículos. Dice este libro de gramática hebrea que el participio activo hebreo indica una persona o cosa concebida como en el ejercicio continuo e ininterrumpido de una actividad. Notoriamente, las traducciones al español no reproducen, o sea, no nos da forma de saber este significado de esta manera. De hecho, Artie France dice que un índice del deísmo latente en el pensamiento occidental moderno, que prefiere hablar de una creación de una vez para siempre en el pasado en lugar de la actividad creadora continua de Dios. O sea, lo que está diciendo es que en la cultura occidental se aprovecha de esta cuestión, que no me imagino que tampoco está en inglés, de que no está esta cuestión de que Dios continúa creando o nos sostiene de esa manera. Esta actividad creadora continua se puede ilustrar por la forma en que la Biblia se refiere a lo que nosotros llamamos orden natural. Las estrellas y las estaciones, por ejemplo, los cambios en el clima, el ciclo de vida de la criatura más insignificante, todo el ciclo de la vida está directamente referidos a la obra de Dios, como también lo están las habilidades humanas como la agricultura, la metalistería y otros oficios, sin excluir el arte de la guerra. Así que dicho de manera más filosófica, Dios ha creado el universo de la nada y por lo tanto en cada momento, entre comillas, cuelga, suspendido, por así decirlo, sobre el abismo de la no existencia. Si Dios llegara a retirar su palabra sustentadora, entonces todo ser espiritual o material instantáneamente caería en la nada nuevamente y dejaría de existir. La continuidad del universo de un momento al siguiente es pues un milagro tan grande y una obra tan completa de Dios como lo fue su creación al principio. En este sentido profundo, todos vivimos en cada instante solo por la gracia de Dios. Vamos a ver estas cuestiones que hay por nuestro lenguaje. Estos dos aspectos de la creación destacan un aspecto confuso de la diferenciación común entre lo natural, donde operan realidades inherentes en términos de causa y efecto inmediatos, y lo sobrenatural, donde está y opera Dios, entre comillas. Obviamente no se puede decir que está porque al final no hay materia, digamos. Obviamente no se puede decir como que está en algún lugar, ¿verdad? En sí. Bueno, buena parte de la discusión entre la ciencia y la religión ha sido orientada en ese marco de lo natural y lo sobrenatural, con resultados perjudiciales para ambas partes. Y esto se dice de forma sarcástica. El Dios de las personas religiosas parece estar activo en los vacíos de la explicación científica, donde lo natural da lugar a lo sobrenatural. Los milagros, pues, contravienen claramente la ley natural de que todo evento debe tener una causa. Es ahí donde el científico y el creyente entran en conflicto, aunque puede ser, bueno, algunos de ustedes saben que en el Kalam no se afirma eso, pero de alguna forma está como esta típica cuestión de que todo el mundo cree que uno afirma que todo lo que tiene una causa tiene
Digo, todo lo que tiene un evento o cualquier evento tiene una causa. A medida que el científico entonces acumula explicaciones y cadenas naturales que lleven a la causa original, la esfera de intervención sobrenatural se reduce prácticamente a cero. Los creyentes retienen su fe a costa de repudiar la empresa científica y los científicos retienen su integridad científica a costa de renunciar a la religión bíblica genuina. De hecho, este señor Robinson dice que el vocabulario hebreo no incluye ningún equivalente en nuestro término naturaleza. Esto no es de sorprender si por naturaleza queremos significar el poder físico, creativo y regulador que se concibe como operante en el mundo físico y como causa inmediata de todos sus fenómenos. La única manera de expresar esta idea en el hebreo sería decir simplemente Dios. Entonces, por falta de vocabulario o lenguaje y obviamente, como veremos más adelante, la Biblia no trata de ser preciso en lo que afirma. Simplemente se presupone varias cosas, y en este caso que Dios existe, y por lo tanto cuando hay varias causas se está refiriendo a Dios y no se está refiriendo a otras cosas aparte. Eso lo vamos a ver ahorita. Otra cuestión es que por alguna razón el libro que estamos viendo no nos da las citas de dónde sale esto, cosa que no me gusta para nada, pero ni modo, hay que jugársela así. En el concepto bíblico, un hecho natural, como una lluvia, y un hecho sobrenatural, como una lluvia de codornices, como en Éxodo 16, son igualmente acciones de Dios. Para la Biblia, la continuidad misma del mundo ya es milagrosa, en el sentido de que es totalmente dependiente de Dios para su existencia continuada. Así que en consecuencia, no es necesario ni siquiera deseable considerar la actividad creadora divina como más milagrosa que el sustento de las regularidades de la naturaleza, ni considerar la investigación científica de las actividades creadoras como de menos crédito que la de esas actividades sustentadoras. Entonces, al final de todo, cuenta que todas estas cuestiones como la creación de la nada, como la continua creación, de verdad esto no va en contra de la parte científica, sino más bien se presupone, o nosotros los cristianos presuponemos que ambas son consecuencia de Dios y que también pueden ser encontradas o pueden ser sí, como la ciencia, como una manera de poder probarlo científicamente sin tener alguna contradicción lo que está haciendo Dios aparte de eso. Así que ese punto de vista bíblico se puede seguir por toda la historia de la teología y se refleja en muchos de los grandes cristianos que fueron los padres de la moderna revolución científica. Bueno, y el autor se refiere a Galileo, Kepler, Newton, Asa Gray, entre ellos. Por consiguiente, en la mayoría de las cosas es mejor reemplazar el modelo de lo natural y lo sobrenatural por una alternativa como lo inmanente y lo trascendente, que tiene una historia mucho más larga y refleja mejor la actividad creadora continua de Dios en el universo. Esta idea bíblica debe distinguirse de un punto de vista no bíblico y filosófico, también conocido como creación continua, que enseña que Dios mismo sigue desarrollándose y evolucionando junto con el mundo. Así que en resumen, la doctrina de la creación afirma dos cosas: el señorío libre y soberano de Dios en la relación con el mundo, y la dependencia total y absoluta de todas las cosas respecto a Dios. Vamos a ver un poco más esta parte de la ciencia. La creación de Dios ex nihilo tiene profundas consecuencias para nuestra investigación del mundo. Aunque totalmente dependiente de Dios para su existencia continuada, el mundo es distinto de Dios. Él no lo hizo de sí mismo, como vimos antes. En consecuencia, debe ser investigado en sus propios términos inherentes. La perspectiva cristiana de la empresa científica no radica en encontrar a Dios en las diversas lagunas de las explicaciones, sino en el pavor que surge de ver la cosa total como su creación y su don para nosotros. Yo creo que algunos de ustedes saben que está la típica objeción que el Dios de los huecos, la objeción de que cualquier cosa que haya en el hueco, bueno, cualquier laguna o hueco en el pensamiento científico, los ateos dicen que todos los cristianos dicen que fue Dios quien lo hizo.
Pero incluso este libro está dando esta advertencia de no hacer esto. Y como dice F. Rhodes, no debemos ver la mano de Dios en los vacíos de la descripción científica, ni más ni menos que en los hechos científicos explicados. De aquí que la afirmación célebre de Laplace, que dice que no es necesito esa hipótesis de Dios en su explicación del universo, es en un sentido perfectamente bíblica. La naturaleza, el orden inseparable de lo creado, el testimonio de la creación sobre su poder y majestad, Dios puede ser entendido solamente mirando a Dios. Esto es enfocando la atención en su palabra escrita y encarnada. Francis Bacon, el gran padre cristiano de la ciencia moderna, dijo que dada la naturaleza lo que es de la naturaleza y a Dios lo que es de Dios. O sea, la doctrina bíblica de la creación legitima la investigación científica. Esto es cierto en otro sentido relacionado. Los procesos naturales no son simplemente hechos aislados u objetivos, sino que representan la respuesta de la realidad creada al ordenamiento de un creador personal racional. O sea, que si no fuera por Dios, lo que tenemos aquí no hubiéramos tenido alguna manera de cómo revisar cómo funciona. Como dice este señor, no hay leyes de la naturaleza, sino solamente costumbres de Dios. Obviamente no está diciendo que sea literalmente así, sino es como una frase, digamos. Pero por esa razón, precisamente, la naturaleza es inherentemente confiable y previsible, según la coherencia propia y la confiabilidad del creador. O sea, si Dios, como confiable, como fiel y creo que inteligente y con sabiduría, nos da una creación que puede ser regulada de manera constante, que podamos ver estas cuestiones que nunca, o sea, en otras palabras, que nunca van a cambiar sus resultados de alguna manera, a menos que haya una causa externa, que es lo que vamos a ver más adelante. La uniformidad de las causas naturales, de la que depende la investigación científica, es la consecuencia inmediata de la revelación bíblica. No es un accidente que la revolución científica ocurriera en el occidente cristiano hacia el final de la Edad Media, y ni que tantos de los líderes de la revolución fueran hombres de profunda fe bíblica y cristiana. Así que vamos a ver lo que es esta cuestión de los milagros. ¿Es entonces el cristianismo simplemente una manera particular de ver la naturaleza? ¿Qué pasa con la idea de lo milagroso y las afirmaciones tradicionales respecto a la acción de Dios en el mundo? En términos de la interpretación cristiana de Dios y del mundo, el universo de Dios está abierto delante de él. Él es soberanamente libre en cualquier momento para ordenar su mundo de una manera diferente. ¿Lo haría? La respuesta depende de otra pregunta. ¿Por qué creó Dios al mundo? Parte de la respuesta que implica que Dios creó una humanidad a la que se pudiera manifestar, con la que pudiera entrar en relación y por medio de la cual pudiera ser glorificado. Por lo tanto, su actuación en determinados puntos de la historia para revelarse claramente y establecer relaciones satisfactorias con la humanidad no solamente es posible, sino tremendamente probable. En estos casos, Dios obra en forma distinta, aunque incluso entonces el proceso inmanente puede ser puesto bajo su acción. Por ejemplo, la referencia al viento cuando se abrió el Mar Rojo. De nuevo, mucha gente creo que pasa por largo lo que pasó con el pueblo de Israel, sí. Que cuando pasó el Mar Rojo, se olvidan que fue un efecto natural que hizo separar las aguas. En este caso, fue un viento fuerte. Así que estos fenómenos son perfectamente compatibles con sus propósitos totales y en consecuencia no son ni arbitrarios ni demasiado frecuentes y se centran en su revelación suprema en Jesucristo. Esto es importante aquí, que no son demasiado frecuentes, porque al final los milagros son cuestiones que no deberían pasar tan frecuentemente, si no serían una ley, digamos. Más bien los milagros son así principalmente porque son cuestiones que nunca pasan y se notan que cuando pasan fue una entidad o un ser aparte de esta, ¿cómo puedo decir? Como esta realidad, que es lo que podemos ver de dónde salen estos milagros. Luego les paso un video, ahorita, todavía no, Dani, ahorita no, ahorita les digo cuando paso un video que explica muy bien por qué
es entendible en los milagros. Así que continuando con este marco básico, los creyentes pueden seguir su vida con segura confianza en la redención milagrosa de Dios en Cristo en el pasado y en el cuidado personal y la libertad soberana de Dios para responder las oraciones y cumplir sus propósitos redentores en el presente y en el futuro. Al mismo tiempo, tantos cristianos como científicos pueden seguir sus investigaciones con fe en la constancia de Dios, expresada en las regularidades observadas del universo físico en el pasado y observables en el futuro. El argumento científico en contra de los milagros pareció más fuerte cuando el punto de vista científico del universo y su función fue dominado por la mecánica newtoniana. Para Newton y sus sucesores, el universo era como una gran máquina con sistemas de enclavamiento que opera según leyes fijas. Según este modelo, los milagros fueron vistos como interrupciones externas a la observancia de las leyes y la función normal de las cosas. De hecho, es algo parecido a lo que hoy los creyentes creen en los milagros, pero por unas cuestiones pequeñitas que se cambian ahí. Luego, la teoría de la relatividad de Einstein, como dice Craig ahí, como todo el alemán, malogró el modelo y nació la física moderna. Mientras el universo claramente demuestra orden, no es el orden de una máquina bien aceitada, sino el orden de una constelación de factores y fuerzas infinitamente más complejas. Y luego la teoría cuántica, siguiendo los talones de la relatividad, ha llamado la atención sobre la aparente naturaleza aleatoria o incierta. Aquí dice aleatoria o incierta, pero yo lo cambiaría por probabilística, porque la mecánica cuántica, la mecánica cuántica es más de probabilidades. Y bueno, aquí sobre la aparente naturaleza probabilística en la estructura básica de la existencia material. Todo eso ha ayudado a producir a una nueva imparcialidad acerca del universo y menos dogmatismo en cuanto a lo que pueda o no pueda ocurrir. Hoy existen muchas personas que aprecian el lugar de sorpresa y belleza lado a lado con el orden en cualquier cuadro del mundo y su función. Esto no supone que los científicos estén a un paso de ser creyentes. La manera en que la gente construye una cosmovisión, entre comillas, y las conclusiones a que llegan son impactadas por muchos factores diferentes en su experiencia personal, de los cuales solamente algunos son científicos en un sentido limitado. O sea, lo que quiere decir es que por sesgos, algunos científicos no están siendo buenos científicos, pues tienen esa pared o ese bias o ese sesgo de que no puede haber un ser aparte de lo material, de lo natural. Así que hoy en día, sin embargo, los factores específicamente científicos están puestos en contra de los milagros con menos frecuencia. Ay, me salí aquí. El argumento filosófico en contra de los milagros está clásicamente asociado con David Hume y ha sido actualizado en los últimos tiempos. Me imagino que esto es demasiado viejo por pensadores escépticos como Anthony Flew, pero ya sabemos que Anthony Flew creo que cambió su manera de pensar al final, antes de irse a la otra vía y ojalá con Dios. Sin embargo, ninguno de los argumentos presentados por esos autores es convincente. El intento de negar los milagros en principio solo puede tener éxito dando por supuesta la conclusión con una de las premisas. Aquí dice que el argumento de David Hume es una petición de principio. En cierta razón puede ser que sí, pero yo lo veo más como un argumento circular. Y ahora sí, Dani, ¿me puedes pasar el link del video? Este es un video de hace un montón de filósofo cristiano, antes de llamarse Cross-Examining en español, que habla sobre los milagros. Y se toma, se contesta casi que extensivamente el argumento de Hume sobre los milagros. Entonces eso es una buena respuesta a por qué no es tan convincente y por qué es un argumento circular. Así que en definitiva el caso de los milagros es cuestión de investigar la afirmación en cada caso en sus propios términos y de pesar las evidencias pertinentes. En las presuposiciones bíblico-teístas no puede haber duda alguna de su posibilidad.
Ahora vamos a ver el problema del origen. Y lo que casi que filosofía tiene cada rato habla también. Y, bueno, y también Craig, porque digo, es que hay muchos videos que tengo que traducir y a cada rato es eso. Pero bueno, ni modo. ¿Cuál es la relación entre el relato bíblico, la creación, y la explicación provista por la ciencia natural, que en algunos casos niega un comienzo o lo ubica en un punto en el pasado infinito? Los primeros capítulos de Génesis son totalmente inspirados por el Espíritu Santo, como cualquier otro libro de las Escrituras. Nuestro Señor y los apóstoles los consideraron así terminantemente. Y es interesante notar cuántos pasajes del Nuevo Testamento hacen alusión a ellos. Por ejemplo, todos estos que les voy a enseñar. Los pueden leer ya más en su casa. Recuerden que yo paso las diapositivas aquí en el servidor. O si no, y en el video que voy a subir más adelante pueden repasarlos. Así que el origen divino del universo pues no se cuestiona. El verdadero problema es la correcta interpretación de la enseñanza bíblica. Por ejemplo, una posición consiste en tomar literalmente el lenguaje del relato. Es lo que normalmente vemos como los creacionistas de Tierra Joven. Que Dios formó el universo de la nada por medio de 6 mandatos bien determinados durante 6 periodos sucesivos de 24 horas. Una modificación de esto ve estos días como eras o etapas sucesivas durante las cuales Dios formó el cosmos. Otra creencia se refiere a los 6 días como un periodo de 6 días en el que la creación le fue revelada al autor bíblico o fue posteriormente expuesta al pueblo de Israel. Otros ven la totalidad como figurativa, en la cual los detalles carecen de importancia frente a la afirmación central del pasaje, que Dios creó todo lo que existe en el universo. Hace en las clases pasadas de este tema, insistí que la Biblia debe interpretarse en términos de sus formas literarias, o sea, la poesía como poesía, la historia como historia, etc. Por eso que ahora vemos también a Craig dando su argumento a partir del género literario mito-historia, o sea, del Génesis 1 al 11. Y continuando, y que se debe tener en cuenta la intención del autor. Ello significa preguntar en lo referido a cada pasaje de Génesis. ¿Cuál es su género literario? ¿Qué desea comunicar el autor? ¿Es este un pasaje poético religioso? Eso es lo que podríamos decir si es como mito o cuento o cosas así. ¿O es un intento de describir los orígenes cosmológicos del mundo dentro de las imágenes del día? ¿O es algo de ambas ideas, un relato de sucesos reales expresado en forma poética o religiosa? De nuevo, esto se parece a lo que dice Craig, que son hechos reales dados en un lenguaje mítico. La presencia, continúo aquí, de algo cercano a lo poético en los relatos de la creación en Génesis ha sido notado por varios estudiosos. Uno de ellos comenta, pero aunque no nos dice quién, uno de ellos comenta sobre su lenguaje exaltado y semipoético. Otro se fija en la contraparte rítmica en Génesis 1 entre los días. Esto lo dice mucho John Walton, que hay como pares. Por ejemplo, en el día 1 y 4, el 2 y 5, el 3 y 6, y describe el pasaje como no solo una declaración, sino un cuento. Me imagino que está hablando de John Walton, me parece, pero no tengo idea, porque aquí no nos dice. Muchos hablan de pasaje también como de un himno, pero eso excluye el hecho de que comunica información genuina acerca de los sucesos. Al tratar de resolver tales preguntas, es útil examinar otras referencias bíblicas a hechos naturales. Surgen así las siguientes conclusiones. 1. Que el lenguaje bíblico es en general popular. O sea, la Biblia está interesada en transmitir un mensaje de salvación a todas las personas en todos los tiempos y por consiguiente adopta un lenguaje popular no técnico. Es notable que Génesis 1 fuera leído durante el viaje espacial Apolo 8 sin que pareciera incongruente, dice el libro. El segundo es que el lenguaje bíblico es un lenguaje fenomenológico. Esto es, que se relaciona con lo que aparece inmediatamente y describe las cosas desde el punto de vista del observador. O sea, el sol, por ejemplo, se levanta y se pone, y también encontramos estrellas, o sea, que no son, estas estrellas no se está refiriendo, bueno, o sea, al final se está refiriendo a asteroides y a nebulosas, pero al final dice estrellas.
3, que el lenguaje bíblico es no teórico. La Biblia no teoriza acerca de la naturaleza real de las cosas. No defiendan a Einstein contra Newton o a Copérnico contra Ptolomeo. Claro que excluye el dualismo y el panteísmo, pero no enseña ninguna cosmología específica. Ojo que no. Siempre suena la alarma de un carro los sábados cuando doy clases. No entiendo por qué. Bueno, continuando, que aquí no me estoy refiriendo a la cosmología antigua que, por ejemplo, Michael Heiser dice que tenía, sino está refiriendo a la cosmología, literalmente lo que podemos ver ahorita, moderna, que no está diciendo algo específico de ella. Y 4, el lenguaje bíblico es cultural. Comunica su revelación divina principalmente por medio de la cultura de su tiempo. Todos estos factores deben ser pesados cuidadosamente antes de dogmatizar acerca de la correcta interpretación de Génesis 1:2. Otros puntos sería también que la creación del tiempo plantea una dificultad particular. Agustín lo señaló siglos atrás al observar que Dios no creó en el tiempo, sino con el tiempo. No podemos imaginar estrictamente tal acontecimiento. Todo nuestro pensamiento surge de una escala de tiempo de pasado, presente y futuro. Por tanto, la inferencia de un pasado es algo que pertenece a todo hecho y siempre será parte y suerte de todo sistema que pueda concebir la mente humana. En este sentido, el acto de la creación no es en principio susceptible de investigación científica. O sea, creo que lo que el autor está diciendo aquí es que obviamente está esta cuestión de que cuando Dios creó el universo, también creó el tiempo. Y si el tiempo es donde los acontecimientos suceden, en el momento, ¿qué pasa con lo que antes del tiempo? ¿Qué es lo que hizo para formar Dios? O sea, si eso entra en el tiempo o no. Y no, está esta cuestión del debate grandísimo de lo que es los tomistas y los bueno, y los que no son, es que no quiero decir nombre largo que ni me acuerdo, que muchos ven que Dios está fuera del tiempo y otros creen que Dios entró en el tiempo en el momento de la creación. Pero es cuestión, obviamente todo esto es filosófico y no quiero entrar mucho en el detalle, pero obviamente está esa duda de que cómo Dios puede crear el universo si no está dando estos acontecimientos en el momento. Y cuando hablo del momento me estoy refiriendo a tiempo y toda esa cuestión, ¿verdad? Así que bueno, no quiero hacerme bolas, pero continuando en este sentido, el acto de la creación es en principio susceptible de investigación científica, ya que un pasado inferible es parte de lo que Dios trajo a existencia en la creación del espacio y tiempo. Y 2, la creación del universo en un punto particular del tiempo implica un acontecimiento de carácter único. Representa una categoría fronteriza de la cual nuestro aparato conceptual, formado como es por nuestra experiencia dentro del espacio y el tiempo, se encuentra en aguas demasiado profundas. Tan solo esto debería prevenirnos contra la dogmatización al punto de afirmar la significación o el significado preciso de los pasajes de Génesis con relación al relato de los físicos sobre el origen del cosmos. Imagino que nos está dando una advertencia de lo que es el ¿cómo se llama? Conformismo, no. Ay, no me acuerdo ahorita, el que trata de ver los acontecimientos modernos de lo que sabemos de la física moderna y el universo, y tratando de que el relato se apegue a estas explicaciones. Obviamente esto no deberíamos hacerlo. Entonces al final el autor nos está diciendo que hay muchos escritos sobre lo que es el tiempo, el universo, lo que es el Génesis, y que al final es nuestro trabajo buscar un poco y saber saber sobre esto, los diferentes puntos de vista. De hecho, hay una entrevista sobre John Walton que estoy subtitulando, que no sé para cuándo estará, sobre precisamente esto, que en realidad sí
sí me gusta más de lo que me gusta lo que el pensamiento de Craig. En cuestión, es que no puedo decir, o sea, lo que quiero decir es que me gustaría que John Walton y Craig se pusieran de acuerdo y hicieran como una posición intermedia entre ellos, porque de verdad John Walton sí tiene como muy buenos argumentos. Y ojalá puedan ver la entrevista que le hicimos los directores de capítulo. No sé si Jaco está o no. No, creo que no. Se la perdió. Pero sí, es demasiado buena. Entonces, cuando salga se las mando por el servidor. Así que, terminando, a la larga hablamos de la creación en el comienzo de los tiempos, porque la Biblia habla así. Podemos permitir cierto grado de libertad al interpretar el relato bíblico de los comienzos como lógicos, pero no deberíamos vacilar al hablar de un genuino acto en el comienzo del tiempo, por el cual Dios creó el universo de la nada. Y vamos a ver. Se ve la primera perdón, sí. Ahí está. Que vamos a ver lo que es la creación del mundo espiritual. La obra creadora de Dios no está limitada al universo físico observable, sino que se extiende a la creación de un mundo espiritual. En las escrituras no se afirma el momento de su creación, pero Génesis 1:2 puede, y enfatizo ahí, puede implicar que fue creada al mismo tiempo que el universo. Pero y como el mismo autor, está también esta cita de Job que decía quién eres tú, hombre, cuando... No, ese... que Dios reta al hombre que si él estuvo con él al crear los cielos y la tierra y cosas así. Obviamente no podemos saber sobre eso. Los seres que habitan este mundo espiritual se describen de diversas maneras: ángeles, espíritus, demonios, querubines, serafines, hijos de Dios, principados, potestades, tronos, dominios. Hay dos que están identificados como Gabriel y Miguel, que no tienen cuerpos materiales y generalmente son citados como muy numerosos. Entre sus funciones están la adoración de Dios, la ejecución de la voluntad de Dios y el servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Están particularmente relacionados con el ministerio y la misión de Jesús. Aquí surgen dos peligros. Uno puede desentender casi por completo esta enseñanza, como ocurre en muchos de los escritos teológicos modernos, o por el contrario, darle excesiva importancia, especialmente con relación a lo demoníaco. Para los que no saben el contexto de las imágenes, la izquierda es Ana Méndez presentando sus paños proféticos, de alguna manera tiene algún poder divino. Y el derecha es un pastor ahí, obviamente diciendo que Pokémon es satánico. Ahí pueden ver los videos, son muy entretenidos. Continuando, ser un cristiano bíblico significa no solamente creer todo lo que enseña la Biblia, sino también mantener un equilibrio escritural de sus variadas enseñanzas. Por consiguiente, debemos tomar seriamente la lucha con los poderes espirituales, como lo hicieron nuestro Señor y sus apóstoles, pero esta dimensión no es continua en el Nuevo Testamento, ni debe serlo tampoco en nuestro pensamiento. El equilibrio de las escrituras tiene además que ser determinante para nuestra consideración de los ángeles malos. Estos también son criaturas de Dios. Dios los mantiene en existencia y en definitiva están al servicio de sus propósitos. Parece claro, entonces, que no fueron creados malos. Como en el caso de la humanidad, su caída puede haberse debido al orgullo. Es evidente que tenemos que rechazar el concepto antiguo basado en una lectura errónea de Génesis 6:2 de que cayeron por lujuria sexual. Debemos evitar la especulación de este campo. También Satanás, el adversario, a menudo se menciona como la cabeza de las fuerzas del mal. Las escrituras lo pintan como el Dios de este mundo y que está activamente resistiendo a Dios y su gobierno del mundo. Pero Cristo venció a Satanás y al orden demoníaco mediante su obra de expiación, y su victoria será definitivamente actualizada a su regreso. En años recientes ha nacido considerable interés en las agencias espirituales, no solo entre los cristianos, sino también en la cultura más amplia. Varios factores han contribuido al hecho.
Uno es el surgimiento de las ideas de la nueva era, como Kike nos mandó una página súper extraña, le saqué un screenshot ahí, con intento de explorar las dimensiones psicoespirituales de la personalidad humana y lograr una integridad trascendiendo la división entre espíritu y materia. Otro factor ha sido la llegada de la era espacial, que ha alimentado las especulaciones populares en cuanto a la vida extraterrestre y la invasión de la Tierra por seres de otros planetas. En contraste con eso, ha habido una tendencia opuesta en algunas interpretaciones del Nuevo Testamento de reducir las referencias bíblicas a agencias sobrenaturales y entender los principados y potestades mencionados en las escrituras como fuerzas políticas simplemente. No sé si ustedes han visto youtubers ahí que por cualquier cosa, cualquier líder político que haga ya es como una cuestión divina o cuestión ahí apocalíptica. No sé si reconocen ese thumbnail y ese título de algún youtuber, pero no lo vean, man. Es demasiado cringe. Ay. Ok, todo eso sencillamente subraya el argumento mencionado anteriormente acerca de la necesidad de luchar por un equilibrio bíblico apropiado en esta área. La existencia de seres creados conscientes, que son diferentes a los que se llama vida natural, se ve claramente en la Biblia. El hecho de que son a la vez positivos y negativos también está establecido, o sea, buenos y malos. Por tanto, el intento de eliminar su realidad es un error. En los evangelios se presenta a Jesús claramente involucrado en una lucha genuina contra un enemigo real e impresionante, y fue apoyado en ocasiones por fuerzas amigables correspondientes. Hay muchas referencias en los escritos de Pablo en cuanto a Satanás y la guerra espiritual, así como en los escritos de otros autores testamentarios. Los libros de Daniel y Apocalipsis investigan las maneras en que los poderes demoníacos pueden infiltrarse dentro de las organizaciones y estructuras políticas, pero no en el sentido de que se reducen a solo a fuerzas políticas. O sea que solo que toda fuerza política que sale es porque fue un demonio. Obviamente no es así. Así que igual que nuestro maestro, somos llamados a un conflicto que no es solamente contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Sin embargo, existe el peligro de que al enfatizar tanto estos poderes espirituales, dejemos de interesarnos en las realidades de la vida material en este mundo. De este modo, el mundo real se convierte en el sistema espiritual oculto y los asuntos reales se deciden en ese nivel. Cuando este punto de vista se lleva al extremo, la gente llega a desprenderse de la vida cotidiana con sus relaciones y responsabilidades y existen en un cuasimundo de entidades y encuentros espirituales. No sé si han visto bueno, yo he visto muchos amigos cristianos que son súper, como diríamos aquí, súper espiritufláuticos y por cualquier cosa andan como en otra realidad. Es necesario tener en cuenta constantemente que el centro de los propósitos de Dios radica en la encarnación de Jesús, en que Él tomó nuestra sangre y carne y vivió la vida de un carpintero y predicó, ministrando a gente real en su mundo cotidiano real en medio de sus necesidades cotidianas tangibles. Aunque por supuesto un sistema espiritual existe detrás del escenario, al revelarlo, el Nuevo Testamento no pierde su enfoque en su mundo actual. Y cuando habla de la esperanza futura gloriosa más allá de las limitaciones de la vida aquí, lo hace en términos de una nueva tierra y cuerpos resucitados. Ya terminando la clase de hoy, estos son algunos, por ejemplo, de los pasajes que vimos hoy. Ahí lo pueden sacar screenshot si quiere, una captura. Si usted tiene ganas de hacer como un devocional o una pequeña actividad con otras personas que quieran aprender sobre esto, puede usar estas preguntas. Esta también. Y si usted quiere leer libros sobre estos temas, aquí hay. Y hay algunos que son en español, por ejemplo, el de los milagros de C.S. Lewis. ¿Cuál más?
y el último que es Génesis en el espacio y en el tiempo. Los que hay en español. Tal vez haya más, pero como es un libro más o menos viejito, puede ser que no. No sé si tiene alguno de ustedes alguna pregunta sobre estas clases. Sí, de hecho sí. Ahora sí, diga. Eh, yo siempre, bueno, siempre he escuchado lo del Génesis y no me parece una postura animal ni nada, pero no sé si conoces, porque a ver, la narrativa y la poesía tienen puntos que la hacen ser, pues, eso, narrativa y poesía, pero ¿qué hace o sea, cómo llegas a la conclusión de que Génesis es mito historia? ¿Qué factores, o cuáles son las características de ello, no? Sí, no he leído el libro de Craig, pero lo que he podido traducir sobre eso es que eh, en antigua Mesopotamia, los antiguos escritos que habían que trataban temas como el diluvio, la creación, cómo llegó a surgir el ser humano, cosas así, se hace un sentido en un buen lenguaje que es muy parecido a Génesis. Entonces, Craig dice que el Craig dice que cuando se refiere a mito no se está refiriendo a lo que nosotros conocemos, lo que es mito o lo que podríamos encontrar en un diccionario. Craig se refiere a mito a lo que él estudió en la parte académica del folclore, que dice que el mito en el folclore simplemente es como son como darle vestidos bonitos al lenguaje sobre ciertas cosas. Entonces, obviamente no es lo mismo, estoy parafraseando y probablemente no sea exacto con lo que digo, pero en realidad lo que está diciendo es que Génesis en este caso tiene estos lenguajes sobre que una serpiente le habla a Eva, tal cosa, que el hombre se creó a partir del polvo y que Eva salió de una costilla. Son claramente, podemos pensar, por ejemplo, que como la mitad o de una costilla o que, bueno, hay argumentos que dice que no es en realidad una costilla lo que se habla, sino que se está hablando de la mitad del cuerpo que pasó a ser de Eva. Entonces, no, nos estaríamos imaginando a la mitad de Adán ahí caminando, igual Eva ahí la mitad o algo así. Entonces, al final, si presionamos estos lenguajes a su literalidad, puede llegar a ser muy eh, extra. Ah, bueno, sí, cierto, no tengo la cámara. Pueden llegar a ser muy contradictorios, muy extremos que nadie creería. Y que obviamente no creo que el autor se está refiriendo a eso. Entonces, lo que está ahí, Craig dice que ahí da varias ejemplos de cómo hay escritos mesopotámicos muy parecidos a lo que es la lo que es el Génesis. Y luego la diferencia de Génesis es que mezcla después como lo que son las generaciones, como la- los hijos, por ejemplo, de tales cosas, o sea, como esa continuidad de personas que vivieron realmente. Entonces es por eso que Craig bueno, no fue Craig, pero se está dando este nuevo término que en realidad no se está combinando dos palabras, sino que se está haciendo un nuevo término. Mucha gente confunde mitohistoria por ser la combinación de dos palabras, pero al final lo que se debe entender por mitohistoria es un nuevo término, un nuevo género, y que, bueno, lastimosamente mucha gente dice, pero es que Génesis no es mito, que Dios no nos enseña falsedades o cosas así, pero obviamente Craig no se está refiriendo a eso. No, no, yo sí sabía lo de que mito historia es más bien un problema de lenguaje más que se refiere realmente a mito. Pero pensé que los criterios eran, o sea, que iban a decir, no, pues mira esto, mira aquello. Pero parece ser la unión entre los criterios que dices, por ejemplo ese de la mitad de Adán, ¿no? Junto a comparar con los escritos
con los otros escritos de la época, ¿no? Sí, sí, de hecho hay mucha... De hecho recuerdo que Michael Jones en Inspired Philosophy tuvo que hacer un video probando que el escrito de Génesis no es algo prestado de los escritos mesopotámicos en su tiempo, porque de verdad hay parece que son escritos por igual, o sea, de la misma manera. Entonces, obviamente es porque hubo un interés mitológico por parte del autor de Génesis, pero que de alguna manera, como era tan, me imagino que era tan, o sea, tan, sé que era popular. Es como cuando usted va a una librería y todo el mundo quiere esa vara de auto, ¿cómo se llama eso? Que todo el mundo quiere sentirse bien. Esos libros que se ayudan a sí mismos, autoayuda, esa vara. Autoayuda. Sí, sí. Que como me imagino que porque es un género literario que todo el mundo le gusta leer, o metas a Forex o algo así, como invertir en criptomonedas ahí, por votar, cosas así, porque son cosas que pasaron, que son tan populares en su tiempo. Me imagino que el autor usa ese mismo género para que las personas entiendan conceptos teológicos y aparte le mete esa cuestión histórica. Entonces, yo me imagino también ese enfoque cultural, como antes vimos, que la Biblia es más cultural, más a lo que fue la gente de su tiempo. Y obviamente tenemos el problema de cómo interpretar esas cosas de hace un montón de años, ¿verdad? Oh, ok. Es como lo de Judas cuando cita a Enoch, pero no lo hace como que diciendo Enoch es verdad, sino que lo hace como que Eh, eh, los Nefilim son verdades, no mentira, no sé, la verdad. En fin. Bueno, ahí te leo otra pregunta. Ok. Dice, vengo llegando recién, así que no sé, la pregunta Banja, no sé cómo se pronuncia. Se habla. Pero la manzana de Génesis es literal, es decir, el fruto, no manzana. Sí, pero de nuevo, yo creo que lo que una de las cuestiones que vimos hace un montón, no me acuerdo si lo vimos o no, lo que es la doctrina de ignorancia. Sí, sí vimos, ¿verdad? Lo que era la ignorancia. Y vimos que la ignorancia se enfocaba que la Biblia es verdadera en todo lo que enseña, no en todo lo que dice, en todo lo que enseña. Y yo creo que más que enfocarnos en los detalles sobre el relato del Génesis, no debemos centrarnos en lo que quiere enseñar Génesis. Es decir, que hubo seres humanos que se le dieron órdenes y no las cumplieron, que siguieron su propio orgullo, como lo hizo el enemigo, y que fueron separados y se les quitó los privilegios que ellos tenían en algún lugar. Entonces, no puedo decir porque no tenemos forma de saber cuál era la intención del autor sobre mencionar estas manzanas, ya sea si la mitohistoria es verdadera y el fruto, manzana, lo que sea, fue simplemente un lenguaje mitológico para dar este sentido de que había una regla a estas personas que fueron que eran nuestros representantes, que al final no la cumplieron y por ello se les quitó esos derechos. Entonces, más que pensar en los detalles, pensamos en lo que realmente enseña la Biblia, lo que quiere enseñar la Biblia. No sé si con eso contesto la pregunta de Vania. Porque al final no podemos saber si es literal o no sabemos la intención del autor. Podemos sacar hipótesis sobre ella pero al final de todo es, como dice Paco, el mensaje central es lo que importa. Pero, espera, otra vaina. ¿Adán sí existe? O sea, Sí, según el pensamiento de Craig. Okay. sí. De hecho, casi que todo el cristianismo tiene o ha argumentado
que Adán y Eva son personajes históricos, principalmente porque Jesús los ve así y Pablo los ve así. Y creo que casi que todos los judíos los ven como personajes históricos reales. Lo que hace Craig, como en muchos videos ha dicho, es que lo único que hace Craig es ver si con lo que tenemos, de acuerdo a lo que tenemos científicamente establecido por evidencias sobre la evolución, sobre la paleontología, si entonces podemos, ya teniendo esto, lo que Craig hace es que si nuestra doctrina va en contra de esas cuestiones, o va en contra de alguna evidencia. Y Craig, obviamente, todo el libro es mostrando que no hay forma de que esta evidencia vaya en contra de las afirmaciones bíblicas. Entonces, obviamente, Craig cree en la historicidad de Adán y Eva. Nada más que los pone demasiado atrás, como unos 500,000 años. Hace unos 500,000 años, sí. Viendo por la evidencia paleontológica, sí, no sé. Que Craig muestra que lo que se conoce como la especie de Homo heidelbergensis, o hombre de Heidelberg, que se dice mejor, es el pariente humano, o sea, no, es la última o la primera especie humana que hubo. Y como Adán y Eva fueron humanos, debe ser o antecesores de esta especie o de la misma especie de esta gente. Entonces, lo que Craig dice es que Adán y Eva eran o antecesores de los Homo heidelbergensis o esta misma especie. Y que, digamos, hay otros, por ejemplo, Josh Swamidas, que lo que dice es que porque hay científicamente está esta cuestión de genética de poblaciones, que para tener este sistema o esta variedad de nuestra genética, o bien, como hace Craig, llevar a Adán y Eva tan atrás del tiempo para que haya tiempo para tener esta variedad de genética de nosotros, o lo que hace Joshua Midas es que pone a Adán y Eva hace 6,000 años, o no sé cuánto, 16,000 años, no me acuerdo cuánto, pero hace poquito. Y dice que esta clase o esta especie de Adán y Eva tuvo sexo o tuvieron relaciones sexuales con especies de homínidos parecidos a ellos. O sea, con bestias que no eran humanos. Entonces, al final, para tener esta variedad genética, se formó lo que es la humanidad. Dijo sexo. Pero sí, pero eso lo que dice Swami es que para evitar este conflicto de la variedad genética, pues, se hace que Adán y Eva tengan relaciones con bestias, que no podemos saltarnos, porque al final Adán y Eva pecaron, y su naturaleza es inclinada al pecado, como todos nosotros. O lo que hace Craig, que es llevarlo a hace 500,000 años y que esa variedad genética se dé con el tiempo. 20 años por clases de sobre el libro de la histórica. No, hombre, maestro. No sé, puedo comprarlo y podemos verlo. Pero la verdad es que ese es un tema que me da pereza. Por eso no lo he leído. Prefiero ver los videos o sea, me parece más interesante la interpretación de John Walton, que lo que dice es que el relato de Génesis es literal en el sentido de que sí fueron 6 días, pero Dios está creando
función, o sea, el relato de Génesis no es una historia de cómo se creó el universo desde el principio, sino que sino que a partir de una creación ya hecha, que esta creación obviamente fue creada por Dios, nada más que Génesis no se trata de esa primera creación, sino que se trata de darle función a esta creación. Entonces, por ejemplo, Dios en 6 días le dio la función a las aves de volar, a la tierra de dar frutos y plantas y cosas así. Entonces, esto, sí, Inspire Philosophy también hizo como toda una serie de Génesis. Creo que se basa mucho en John Walton. Entonces, sí, esa es otra de las maneras como explica John Walton Génesis, que al final Génesis, o sea, podemos ver en otros pasajes que no es Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra desde un principio, que un principio el universo, pero que en sí Génesis no se trata de cómo creó la materia, sino que Dios, cómo se empezó a dar función a lo que es la materia, lo que es la creación en sí. Entonces sí se puede tomar literalmente como 6 días, que el primer día Dios hizo tal, luego el segundo le dio función a esto, luego le dio la función a tal cosa hasta llegar a los humanos. ¿Ves?